con sus prácticas como prácticas soberanas, van generando un hábito ante algunos hechos o actos o contratos que se desarrollan en el derecho internacional público, y con esos hábitos en algún momento determinado generan costumbre internacional o derecho consuetudinario. Antes de que el derecho internacional público fuera un derecho eminentemente tratadista, que es lo que vimos antes de terminar el primer parcial, antes de que fuera un derecho eminentemente tratadista, era un derecho eminentemente consuetudinario. No habían tratados casi. Los tratados existen desde hace miles de años, pero es muy difícil alcanzarlos. Entonces, en ausencia de tratados, el derecho internacional público se basa en la costumbre de los estados, en esas prácticas, en esos hábitos que van desarrollando los estados, y que una vez que esas prácticas o hábitos son tan uniformes que ya los estados entienden que hay una obligatoriedad detrás de esos hábitos, entonces nace un elemento psicológico de ese derecho consuetudinario que es la opinio iuris, y una vez que nace ese elemento psicológico, esa opinio iuris, entonces consecuentemente nace la norma consuetudinaria. Es decir, que no está escrita como un tratado, no está escrita como una carta jurídica mediante la cual se compromete un Estado y el otro también la acepta, sino que está por medio de los usos, las costumbres, los hábitos y las prácticas de esos estados soberanos, que a medida que va pasando el tiempo se va haciendo tan normal que adquiere la opinio iuris, y adquiriendo la opinio iuris nace la norma consuetudinaria. Nace una norma consuetudinaria tan valiosa como la norma convencional, tan importante o tan relevante como fuente como lo son los tratados. Y de hecho, como les he referido, antes de la era tratadista del derecho internacional público, antes de el nacimiento de Naciones Unidas, ese derecho era el principal, el derecho consuetudinario. Entonces, con eso vamos a empezar el segundo parcial. Si ustedes se fijan en el artículo 38, párrafo 1 del Estatuto de la Corte, justamente en su inciso B, el estatuto habla de que va a resolver controversias ante la Corte. Los estados van a resolver sus controversias usando los tratados, ya dijimos, ese es el A, que ya lo analizamos y lo vimos en clase, y el B, pues es la costumbre, ¿verdad? Esa es una fuente también del derecho internacional, y como les digo, no es una fuente cualquiera, es una fuente muy relevante. Tanto así que antes el derecho internacional público era un derecho eminentemente consuetudinario, derecho de gentes, se le conocía como el derecho de gentes, por eso. Y consecuencia de los avances del derecho internacional público hasta hoy en día, tenemos un derecho internacional público tratadista, eminentemente tratadista, pero cuyas normas convencionales tienen como principal punto de partida la costumbre de los estados. Es decir, que los estados hoy en día celebran tratados de derecho ambiental, de derecho del mar, de derecho de los tratados, de derecho diplomático, pero tienen un origen o un antecedente consuetudinario. Tienen miles de años de estar haciendo las cosas con base en una norma consuetudinaria, y luego la pasan a una norma convencional, a un tratado, ¿verdad? Eso es lo que ocurre usualmente con los tratados hoy en día. Se basan en la costumbre, que es esta segunda fuente que vamos a estudiar a partir de este segundo parcial. Aquí,
el elemento que deben ustedes de valorar, que quiero que se lleven para hoy en su mente, es que las normas consuetudinarias no están escritas como están escritas las normas convencionales en tratados. Uno. Y dos, que para que nazca la norma consuetudinaria, a diferencia del tratado, pues quien la va creando son los estados con sus prácticas, con sus usos, con sus hábitos. Y una vez que esos hábitos, que esas prácticas, que esos usos se vuelven tan repetitivos, adquieren una especie de obligatoriedad psicológica que se denomina opinio iuris en latín, y esa opinio iuris es el momento, vamos a decir, intangible del nacimiento de la norma consuetudinaria. ¿Cuánto tiempo se demora un Estado en crear una norma consuetudinaria? ¿O cuánto tiempo el derecho internacional se demora en crear una norma consuetudinaria? Pues cada vez se tarda menos porque el tiempo hoy en día pasa muy veloz. Cada vez se tarda menos porque la globalización y la transversalidad de las comunicaciones es ahora muy rápida. Pero en el pasado, para generar una norma consuetudinaria, los estados podían demorarse 50, 100, 150, 200 años, dependiendo de la época, porque las comunicaciones y la información era tan lenta que entonces para que se acostumbrara un estado a hacer algo reconocidamente se demoraba más tiempo. Hoy, una norma consuetudinaria puede ser que tarde mucho menos tiempo por esa informática y por esa globalización y esa transversalidad de las comunicaciones. Y consecuentemente, cada vez hay menos normas consuetudinarias en el derecho internacional público y cada vez hay más normas convencionales. Es decir, cada vez el derecho internacional público se convierte en un derecho eminentemente tratadista y cada vez deja de ser más un derecho eminentemente consuetudinario. Esto sería por hoy. Voy a mandarles un mensaje de voz y un artículo mío sobre el derecho consuetudinario para completar esta clase de hoy. Ok, gracias.